Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a resolver el problema número 2 de la cartilla de ejercicios del tema 3, 4 y 5. El problema número 2 dice lo siguiente. Bruno acaba de terminar sus exámenes del año académico y desea celebrar viendo todas las películas que se están exhibiendo en cine de su ciudad y en otras ciudades vecinas. Si viaja a otra ciudad, se quedará allí hasta que vea todas las películas que desea. La siguiente tabla informa sobre las ofertas de películas y las distancias de viaje redondo a las ciudades vecinas. Y tenemos una tabla que nos indica la localización del cine en su ciudad, en la ciudad A hasta la F, la oferta de películas, las millas de viaje redondo, o sea, ida y vuelta, desde su ciudad hasta cada una de las ciudades, y el costo por cada una de las películas. El costo de conducir es de 75 centavos por milla. Bruno desea determinar las ciudades que necesita visitar para ver todas las películas y al mismo tiempo minimizar el costo total. Formula el problema y resuelve. Entonces, básicamente, el temario ya nos está dando el problema. El problema consiste en identificar dónde Bruno debería ver las películas, en qué ciudad y qué películas debería ver en cada una de esas ciudades para minimizar el costo total. Que el costo total está dado por las millas de viaje, el costo por el viaje, que está dado por las millas de viaje redondo, y el costo por cada una de las películas, ¿sí? Entonces es bastante interesante que podamos apreciar esto en un primer momento. Por ende, el problema lo podríamos empezar a plantear de la siguiente manera. Yo sé que si viaja Bruno a la ciudad, supongamos, a la ciudad B. Si Bruno viaja a la ciudad B, entonces debería ver qué películas ve. ¿Qué película o películas ve? ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es mi primer problema. Si Bruno viaja a una determinada ciudad, debería decir qué película ve. Por cómo está diseñado el problema, si Bruno viaja a la ciudad B, va a intentar mirar todas las películas posibles en esa ciudad. ¿Por qué? Porque ya va a incurrir en un costo de viaje que está dado por las millas multiplicadas por el costo por milla que está brindado por el temario. Entonces, básicamente, ese es el problema que nosotros tenemos que identificar. Entonces, para plantear las variables de decisión, en este caso, podríamos trabajar con una herramienta que es la matriz de decisión. Vamos a tener las distintas ciudades, donde a su ciudad yo la voy a denominar con la letra S. Tenemos la ciudad A, la B, la C, la D, la E y la F. Y en cada una de ellas puede ver las películas, la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, de esa manera podríamos hacer una matriz. Ustedes, por favor, trabajen de manera más precisa con este cuadro en sus hojas, porque este cuadro es muy importante para trabajar e identificar las variables de decisión. Entonces, de esta manera yo tendría una matriz que me estaría informando cuáles son las películas que puede ver en cada una de las ciudades disponibles. Entonces, acá en realidad tengo la ciudad y acá tengo la película. ¿Sí? Entonces tengo ciudad y película. Ahora bien, si Bruno podría ver cualquiera de las películas en cualquier ciudad, yo debería tener ¿cuántas variables de decisión? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciudades posibles por 10 películas, 70 variables de decisión, ¿sí? Eso considerando que Bruno pueda ver cualquier película en cualquier ciudad. Pero ahora bien, desgraciadamente esto no pasa, ¿sí? Eso no pasa. Entonces yo debería observar ahora qué película puede ver en cada una de las ciudades. En el caso de la ciudad 1, él puede ver la película 1 o la película 3. En la ciudad A, él puede ver la película 1, 6 u 8. Y así debería completar el cuadro sucesivamente. En la película B, él puede ver las películas 2, 5 y 7. 2, 5 y 7. En la ciudad C, la 1, la 8 y la 9. En la ciudad D, la 2, la 4 y la 7. En la ciudad E, la 1, la 3, la 5 y la 10.
la 1, la 3, la 5 y la 10. Y en la F la 4, la 5, la 6 y la 9. Entonces de esa manera tengo las variables de decisión que debería formular en un primer momento en el problema. Entonces de acá voy a obtener variable de decisión contando las cruces. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sí? Tengo 22 variables de decisión en esta primera parte o en este primer momento que las podemos ver de esta tabla. Ahora bien, yo voy a borrar esta tabla, pero les pido a ustedes que mantengan una hoja para que puedan ir viendo, así continuamos con lo que es el problema, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a poder trabajar con una música amena de fondo. No sé si ustedes pueden escuchar la música. Vamos a poder trabajar con el problema en las variables de decisión. Ahora bien, recién habíamos indicado que, por ejemplo, en la ciudad A, Bruno podía ver la película 1, o en la ciudad A también podría ver la película 6. Entonces la primera formulación que vamos a realizar es de este índole. La variable A sub 1 le vamos a denominar a la película 1 que él ve en la ciudad A. Va a tomar el valor 1 si Bruno ve la película 1 en la ciudad A. ¿Sí? ¿Ahí queda claro? Y 0 si Bruno no ve la película 1 en la ciudad A. De esa manera vamos a identificar todas las otras variables de decisión de ese índole. A6 va a tomar también el valor 1 o 0. 1 si ve la película y 0 si no ve la película. ¿Sí? Pero ahora bien, supongamos que Bruno decida ver la película 1 en la ciudad A. Para eso entonces, antes, Bruno debe viajar, ¿verdad?, a la ciudad A. ¿Sí? Entonces, antes Bruno debe viajar a la ciudad A. Eso va a indicar que él incurra en el costo del viaje. ¿Cómo hacemos ahora para modelizar el costo del viaje? El costo del viaje está dado por el costo de las millas. Eso me va a indicar a mí entonces que yo voy a formular otra variable de decisión que la voy a llamar A, sin un subíndice. Esa A también se va a componer o va a poder tomar el valor 1 o 0. 1 si Bruno viaja a la ciudad A y 0 si Bruno no viaja a la ciudad A. Entonces ahora voy a tener más variables de decisión. ¿Por qué? Porque voy a tener la variable de decisión que había visto a partir de la matriz que había elaborado recién, en donde indicábamos cuáles películas podía ver Bruno en cuáles ciudades, y por el otro lado ahora voy a tener una serie de variables de decisión que me van a indicar si Bruno viaja o no viaja a la ciudad, justamente para poder trabajar con el costo fijo. Entonces este es el caso de una programación lineal entera binaria. Entonces vamos a definir las variables A sub 1, A sub 6 y A sub 8 como binarias, 1 o 0, ya habíamos dicho recién, 1 si Bruno ve la película 1 en la ciudad A y 0 si no ve la película 1 en la ciudad A. Y por el otro lado vamos a tener la variable A, que me va a indicar también un valor 1 o 0, 1 si Bruno viaja a la ciudad y 0 si Bruno no viaja a esa ciudad. ¿Sí? Entonces de esa forma voy a tener todas las variables para la B también. Voy a tener la B sub 2, la B sub 5 y la B sub 7. Y de esa manera voy a tener asociada a la variable binaria B, que me va a indicar que Bruno viaja o no. Entonces, para que alguna de estas variables binarias pueda tomar un valor 1, necesariamente Bruno va a tener que viajar a la ciudad y esa variable binaria también va a tener que tomar el valor 1. Tenemos que ver cómo modelizamos eso. ¿Qué quiere decir? Que él va a poder ver alguna película en la ciudad B si previamente viaja a la ciudad B. Porque lógicamente si no viaja a la ciudad B no podrá ver ni la película 2, ni la 5, ni la 7 allí. Entonces por ello, una vez que ustedes terminen de formular todas las variables de decisión,
Lo único complicado que acá pueden ocurrir es que ustedes se pregunten si hace falta indicar su ciudad. Su ciudad la voy a indicar con la letra S. En su ciudad él puede ver la película 1 y la película 3. Pero ahora bien, como ese en realidad no tiene costo, o sea, viajar a su ciudad no tiene costo, es indistinto que yo trabaje con esta variable de decisión. Es redundante, porque al no tener costo, el coeficiente objetivo de esa variable va a ser 0. Ya lo vamos a ver en la función. Por ende, yo no voy a incluirlo. Entonces, finalmente, el problema va a contar de variable de decisión. Va a tener 22 variables binarias que indican la película que Bruno ve en cada ciudad, y únicamente 6 variables de decisión que también van a ser binarias, que me van a indicar la ciudad a la cual Bruno viaja. No voy a indicar la S porque no tiene costo de viaje, porque es su ciudad. Entonces, en total voy a tener 28 variables de decisión. Entonces, para formular este problema, vamos a trabajar con 28 variables de decisión. ¿Sí? Les pido que ustedes las formulen en sus cuadernos. A cada una no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Bueno, una vez que tenemos identificadas las variables de decisión, tenemos que formular la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces la función objetivo la vamos a formular de la siguiente manera. La función objetivo en este caso va a estar dada por minimizar un costo total, que el costo total va a estar dado por el costo de la película más el costo del viaje. ¿Sí? El costo de la película más el costo del viaje. Entonces vamos a tener que modelizar eso. El costo de la película justamente es un costo. Esta función tiene dos costos: un costo variable por película y un costo que es fijo por película, que es variable por viaje. Acá aparece justamente el costo fijo. Entonces noten cómo en esta aplicación estamos trabajando en realidad dos aplicaciones de las variables binarias. La primera es elección entre múltiples alternativas, eso está en el video de teoría, y la segunda es justamente modelizar un cargo fijo. Entonces básicamente este problema nos resuelve esa situación. Por eso sé que tengo que trabajar con variables binarias. Ustedes, es indistinto por dónde comiencen, siempre tenemos que intentar llegar hacia este sentido. Entonces el costo de película, ¿cómo va a estar dado? Va a estar dado por 7,95 por las películas que ve en su ciudad, que puede ver en la película 1 y la película 3. ¿Sí? Recuerden que ese me indicaba su ciudad. En su ciudad él puede ver la película 1 a 3, está multiplicado por 7,95, que es el costo, más el costo de la ciudad A, que el costo es 5,50 por cada una de las películas. Puede ver en la ciudad A la película 1, la 6 y la película 8. La película 8. Más, lo voy a cortar directamente, ustedes continúen con todas las otras variables. Voy a indicar únicamente la última, 6,75 por la ciudad F, en donde puede ver la película 4, más la película 5, más la película 6, más la película 9. ¿Sí? Entonces de esa manera tengo modelizado el costo de las películas y ahora debo sumarle el costo del viaje. A su ciudad no tiene costo, entonces hubiera sido lo mismo que yo incluya un 0 por la variable S. Notan como acá en este caso estoy viendo que es indistinto incluir esa variable. Entonces directamente yo no la voy a considerar. Ustedes la pueden considerar y van a ver que el efecto es similar. Van a tener que agregar una restricción más tal vez para cumplir con el modelado de esa variable, pero no influye en ningún sentido, es redundante. Y ahora sí voy a agregar el costo para el viaje de las otras ciudades. Para el viaje de la ciudad A hay 25 millas por el costo por milla, que es de 0,75 por la variable A, más el viaje a la ciudad B, que tiene 30 millas por 0,75, que es el costo por milla, son viajes redondos, recuerden, por la ciudad B, más, y voy a terminar acá con la ciudad F, en donde tenemos 32 millas por 0,75 por la ciudad. ¿Sí?
Entonces básicamente esa es la elaboración de la función objetivo. Les pido por favor que para trabajar en el Excel ustedes la completen totalmente y trabajen también estos productos, porque después en el Excel hay que poner el valor del parámetro final, que en este caso va a ser el coeficiente objetivo. Una vez que ya tenemos entonces diseñada la función objetivo, podemos pasar a trabajar con las restricciones. Para trabajar con las restricciones va a ser necesario que nosotros identifiquemos también los grupos de restricciones objeto de estudio. En este caso vamos a tener dos tipos de restricciones, vamos a ver. En el primer lugar, o en una primera instancia, vamos con lo más fácil. La restricción 1 va a estar dada de la siguiente manera. Vamos a tener dos grupos de restricción. Primero, las restricciones que a mí me van a tener que indicar que Bruno ve una película, porque él quiere ver la mayor cantidad de películas posible, entonces tiene que ver todas las películas, que vea la película en una determinada ciudad. Entonces supongamos la película 1, ustedes deberían ir a la matriz esa que elaboramos al principio para identificar las variables de decisión y tomar, ¿se acuerdan? La fila. Perdón, y tomar la columna, porque la fila me indicaba qué película podía ver en cada una de las ciudades y la columna me indicaba en dónde podía ver, en qué ciudad podía ver cada una de las películas. Entonces esas columnas son las que vamos a tomar ahora para las restricciones, ¿sí? Entonces voy a tener que la restricción 1 va a estar dada por la película 1, que la puede ver en su ciudad, más la película 1 en la ciudad A1, más en C también puede ver la película 1 y más en E también puede ver la película 1. Entonces, como Bruno desea ver todas las películas, vamos a igualar esto a 1. ¿Por qué? Porque vamos a decir que Bruno tiene que ver la película 1, pero una sola vez. No va a ver la película dos veces. Entonces, esta restricción es para que Bruno vea la película 1. ¿En qué ciudad? No lo sé, el software me lo dirá. Estas variables, fíjense que pueden tomar valor 1 o 0. Entonces, supongamos el caso que el software me diga que Bruno va a poder ver la película 1 en la ciudad A. Directamente, lo que el planteo la restricción esta va a obligar a que las otras restricciones tomen el valor 0. Porque de esa única manera esto se va a cumplir y va a ser igual a 1. Entonces, si Bruno ve la película en la ciudad 1, todas las otras variables van a tener que ser 0. Si son 0, no va a incurrir en los costos de ver las películas en esos lugares, ¿sí? Entonces, básicamente, de esta forma vamos a armar las películas. Esas restricciones es el primer grupo de restricciones. Acá voy a tener justamente 10 restricciones. No la voy a terminar, se las voy a dejar a ustedes. La última restricción va a ser para la película 10, ¿sí? Y acá voy a continuar con el segundo grupo de restricciones, que va a ser la restricción 11. Entonces, de esa manera voy a completar las restricciones para que Bruno vea todas las películas. Y en el segundo grupo de restricciones voy a tener en realidad que considerar lo siguiente. Para que A1 sea igual a 1, necesariamente va a tener que pasar que A sea igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo digo que Bruno viaja a la ciudad A para ver la película 1, quiere decir que Bruno ha viajado efectivamente a esa ciudad y va a incurrir en el costo por el viaje. Ese tipo de decisiones se llaman decisiones contingentes, decisiones que dependen de una decisión previa. Entonces, para que Bruno pueda ver la película 1 en la ciudad A, necesariamente él anteriormente ha tenido que viajar a esa ciudad. Entonces, ahora voy a tener que modelizar. ¿Por qué? Porque si yo pienso en la salida del solver, en la salida o en la solución del problema, se podría dar el caso que la variable A sub 1 sea igual a 1 y la variable A sea igual a 0. Ese caso no se podría dar nunca. ¿Por qué? Porque es como que yo estaría diciendo que él ve la película 1 en la ciudad A, pero que él nunca viajó a la ciudad y nunca incurrió en ese costo. Eso estaría mal. Entonces, lo que sí debería pasar es que si A1 toma el valor 1, entonces A debería ser igual a 1. Ese es el escenario que yo tengo que lograr. Entonces, tengo que ver ahora cómo me las ingenio para modelizar una restricción, una o más de una, que me permita justamente considerar esto. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. En la ciudad A, Bruno puede ver las películas 1, las películas 6 y la película 8. Eso va a tener que ser menor o igual a
3 multiplicado por la ciudad A. En este caso yo estoy diciendo que estoy atando las variables de las películas al viaje a la ciudad A en este caso, ¿sí? Es decir, que lo que yo voy a estar indicando acá es que si Bruno no viaja a la ciudad A, no va a poder ver las películas. ¿Cómo va a funcionar esta restricción? Supongamos el siguiente caso. Si A1 es 1 y si el solver me dice que Bruno ve en la ciudad 1, en la ciudad A, la película 1, perdón, y en la ciudad A no ve ninguna otra película, esto va a tener que ser menor o igual a 3 por. ¿Puede A tomar el valor 0? Miren que en el lado izquierdo vamos a tener 1 menor o igual a 3 por 0, 0. 1 es menor o igual a 0, no. Entonces justamente el solver me va a rechazar esta alternativa, ¿sí? Entonces la restricción funciona bien porque evita que pase esta situación. Igual pasaría si Bruno decide ver cualquier otra película. No puede pasar que sea menor o igual a 0. Entonces acá funciona bien, porque la restricción justamente me evita esto. Ahora supongamos el caso que Bruno vea todas las películas en la ciudad A. La 1, la 6, la 8. ¿Por qué he puesto el 3 este? Porque de esa manera va a ser menor o igual a 3 por 1. Me va a obligar a que la variable A tome el valor 1. Entonces ahí voy a cumplir. 3 menor o igual a 3 por 1, 3. Entonces 3 es igual a 3. Por eso es que indico este valor 3 acá. Porque son 3 las opciones de películas que puede ver en la ciudad A. Si hubiese tenido 2 opciones para ver la película, supongamos esta no, hubiese indicado que A1 más A6 es menor o igual a 2 por A. Simplemente para que se cumpla la restricción. Entonces de esa manera van a ir analizando ustedes cómo pueden ir haciendo para trabajar. ¿Qué pasa en un caso también extremo? Supongamos que no ve la película 1 en la ciudad A, no ve la película 6 y no ve la película 8. Esto se va a tener que ser menor o igual a 3 por 1, o también se podría dar el caso que esto se dé lo siguiente, sea menor o igual a 3 por 0. Ahora si yo les pregunto, o les digo mejor dicho, recuerden, el solver está minimizando costos. Si él no ve ninguna película en la ciudad A, ¿cuál alternativa de estas dos creen ustedes que trabajará el solver? Solver va a decidir quedarse con esta alternativa donde Bruno viaja a la ciudad y se incrementa el costo, o donde Bruno no viaja a la ciudad. El solver va a decidir trabajar justamente con esta segunda alternativa, ¿sí? Y también está cumplida por la restricción. Entonces en el caso de que Bruno no vea ninguna película en la ciudad A, el solver automáticamente, para minimizar el costo, me va a indicar que A tiene valor 0. Entonces justamente se va a cumplir la restricción porque me va a indicar, si A tiene valor 0, que Bruno no viaja a la ciudad A, por ende no va a ver ninguna película. Entonces básicamente es este el trabajo que ustedes tienen que realizar para poder considerar y armar todas las restricciones. De esa manera van a seguir trabajando con todas las otras restricciones, ¿sí? Entonces voy a tener acá 6 restricciones más, una por cada una de las ciudades que Bruno podría viajar. Entonces llegaría a la restricción 16. En la restricción 16 tendría el de la ciudad de F, que lo voy a hacer porque ahí puede haber 4 películas. Entonces tendría que F4 más F5 más F6 más F9 tiene que ser menor o igual a 4 por F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 4 películas las que puede haber. Hagan la comprobación y van a ver que es así. Entonces tendríamos todas las restricciones. Perdón, tendría la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Esta es la restricción número 15, perdón, acá me equivoqué. Y la restricción número 16, de esa manera tendría todas las restricciones. 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, estaba bien, perdón, acá tomé mal. Sí estaba bien lo que dije. Hablé lo que no correspondía. Esta es la restricción número 16 y acá tengo la 17. Entonces en la restricción 16 voy a cumplir el segundo grupo de restricciones que tenía necesarias. Primero, 10 restricciones
para indicar la posibilidad de ver las películas, en donde tengo que igualar a 1 porque va a haber una vez las películas, y después 6 restricciones más, en donde yo le indique al solver que si Bruno ve una película en una determinada ciudad, necesariamente tiene que viajar a esa ciudad, ¿sí? Y por última restricción voy a indicar que todas las variables son binarias, o 1 o 0. Pueden indicarlo de esta manera corta o de una manera más complicada, no hay problema. Bueno, esta es la resolución, la formulación en realidad al problema de Bruno. Espero que haya sido clara. Por favor, terminen de trabajarla de manera completa ustedes y vamos a estar próximamente analizando la resolución en el Excel. Muchas gracias.